Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació és martes y son horas de comenzar con el espacio de Mujeres Libertarias. Tenemos por aquí ya a Emilia Moreno. Buen día, Emilia. Hola, buen día. Buen día. Hoy no está Josefina. No, está un poco pachuchita. Pero tenemos compañera nueva para este espacio de Mujeres Libertarias, ¿no? Sí. Tenemos, nos acompaña hoy Berni Parlotti, que ha prometido que continuará con nosotras. Hola a todas y a todos. Ya la tenemos apuntada. Le hemos abierto una hoja en el Index para cuando haga falta. Para cuando haga falta. Tomar nota, ¿no? Josefina, ya sabes. Sí, le mandamos de aquí un abrazo y vamos a empezar con este espacio de Mujeres Libertarias. Ahora vamos a contactar con el invitado, pero nos podíais ir diciendo un poco más del tema. Pues... ¿O cómo lo anunciamos? Bueno, vamos a anunciarlo. Mientras contactas con Valentín Figueres, que es nuestro invitado, decir que es un compañero con el que hablamos muchísimas veces, porque él forma parte de la productora de La Hormiga Roja, y cuando ha habido actividades de cine siempre hemos contactado con él. Pero en esta ocasión, el domingo nos hizo llegar una información sobre un documental que está preparando, que la verdad es que se aleja mucho de lo que le hemos conocido en otras ocasiones y nos asombró muchísimo. El titular que contaba de una publicación castellonense decía exactamente: Bar España, ¿es Castellón un paraíso para pederastas? Y bueno, como venía de un compañero que sabemos serio y que no publica aquello de lo que no es rigurosamente cierto y que tenga contrastado, pues nos pusimos en contacto con él, lo llamamos. Ha seguido publicando en la BEU en la última ocasión, ayer. Sabemos que ha estado hablando también con algún representante de Generalitat. Bueno, creo que ya lo tenemos en antena, ¿no? Sí, tenemos ya a Valentín a la otra parte del teléfono. Buen día. ¿Valentín? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, sí estén. Pues estábamos diciendo que el domingo nos sorprendiste con un titular en Actualidad de Castellón bastante potente y del que, conociéndote, no podíamos poner en duda, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Bar España de Benicarló? Pues mira, nosotros tenemos una productora de documentales de investigación, Los Sueños de la Hormiga Roja, y llevamos desde el 2009 investigando la intrahistoria de lo que ha pasado en el Bar España de Castellón y sobre todo en la residencia de menores del Baix Maestrat, en Vinaròs. Y realmente ha sido un descubrimiento espeluznante, porque poco a poco se ha ido configurando cuál era la cartografía de actuación de un grupo, yo le llamo la manada, ¿no? Pero de un grupo de personas que actuaron sobre los más desprotegidos, que eran los niños que estaban supuestamente en la residencia Baix Maestrat. Todos los datos que hemos ido mirando, las declaraciones de los niños, los manuscritos, sus declaraciones grabadas en audio cuando ellos eran pequeños, cuando pasaron al caso, porque es un caso que realmente lleva muchos años en la palestra, oculto, que ha sido sobreseído muchas veces, que desde 1997 se denunció por parte de las víctimas y de los familiares, y hasta ahora no ha tenido ninguna, o sea, no ha habido ningún juicio, se ha sobreseído todo y ha quedado en el olvido. Los padres y familiares siguen diciendo de que existió, que es un caso real, que hubo abusos de menores, violaciones, incluso muertes de niños, que ellos afirman, y los datos parecen confirmar esto. Yo siempre con el nivel de presunción, ¿no?,
de inocencia, pero los datos indican claramente que hubo una trama pederasta. Eso lo tendrán que decidir los jueces, pero eso es lo que queremos y lo que quieren los padres y las víctimas, que se juzgue. Porque lo que se denuncia es que hay una residencia de menores protegidos, pues no un centro de... Sí, es una residencia de menores muy conocida, que es la del Baix Maestrat, donde los servicios sociales dependientes de la Generalitat Valenciana, y es un centro de la Generalitat Valenciana de servicios sociales, recogen, cuidan y ostentan la titularidad para cuidar a los niños que están en una situación supuestamente de desprotección. Esto también hay que dudarlo, porque muchos de los niños, como cuentan los padres, ellos tenían trabajo, fueron arrancados de sus casas y fueron llevados a la residencia de menores. Es una de las cosas que hay que investigar, que estamos en el proceso de investigación, qué es lo que pasó, porque se llevaron a tantos niños de la zona a la residencia Baix Maestrat, ¿no? Porque se suministró supuestamente carne para un tráfico sexual que hubo en esa época. Entonces, eso, estamos hablando de los años 90, 97, 99, más o menos. Sí, realmente lo que se describe en todas las acusaciones que hacen los niños en las declaraciones ante juez, porque ha habido muchos jueces, no sé si han pasado 5 o 6 jueces, fiscales, parecido al caso de Nules. Curiosamente se repite el modelo, ¿no? Jueces que renuncian una y otra vez o que... Sí, son trasladados, hay jueces que investigan, que es el caso de Antonio Gastaldi en el 99-2000, que ponen a disposición a peritos judiciales especialistas en psiquiatría y en trato de menores. Este es el caso de uno de los casos que se han analizado y que el resultado fue que las 2 peritos judiciales confirmaron sin lugar a dudas un informe pericial en el 2000 que los abusos existían. Eso que sé yo exactamente igual. Antonio Gastaldi después ya lo trasladaron de Castellón a la Dirección General de Justicia y después pasó a ser secretario autonómico de Justicia y ya nunca más se supo sobre este todo. Entonces, realmente lo que pensamos que ha ocurrido ha sido que posiblemente, supuestamente, para no incurrir en que nos demanden, supuestamente o existió fehacientemente una trama de pederastas, que los niños, además son niños de 3, de 5, de 6, de 7, hasta 12 años, más o menos, que todos indican personas concretas e indican actuaciones similares que ocurren tanto en la residencia Baix Maestrat, o sea, que las violaciones ocurrían dentro de la residencia, también en 2 lugares que ellos describen perfectamente, que son un bar de carretera, que era un bar muy conocido en Benicarló, que está en la carretera nacional 340, que se llama el Bar España, regentado por una familia de narcotraficantes, era un tipo de prostíbulo de carretera. Entonces se llevaba a los niños por la noche, a partir de las 10 de la noche, en una furgoneta verde. Eso es lo que describen los niños, todos, porque de los niños, porque esto ha ocurrido ha ocurrido con muchos niños, porque ellos describen hasta un total de unos 70, 80 niños que participaron en diversas ocasiones que ellos recuerden, pero de los cuales solo se han atrevido a denunciar, creo que son 17 y unas 9 familias. 17. 17 niños de 9 familias distintas. Es decir, que tampoco, que hay una prueba suficientemente consistente. Tú imagínate niños de 3 años escribiendo sus experiencias, dibujando sus experiencias sobre lo que pasaba. O sea, se los llevaba, en uno de los casos es que muchas veces se los llevaban por la noche, a partir de las 10, vámonos al cine. Les decían, sí,
vamos al cine, vamos de excursión a las 10 de la noche, los subían a una furgoneta, eran niños menores de 3, 5, 6 años, como hemos dicho, y se los llevaban a el Bar España. En el Bar España les invitaban a comer, donde supuestamente les ponían estupefacientes para que tratasen esfínteres, etcétera, etcétera. Los subían a la habitación, unos dicen que es la habitación 11, la habitación 12, una habitación preparada que los niños la describen siempre exactamente igual. Había una cama, había una cómoda, había una silla donde gente mayor se sentaba, un aparato de proyección de cine que les grababa. Entonces ellos veían las películas pornográficas y después tenían que participar junto con los hombres mayores. Los hombres mayores participaban con ellos, evidentemente, en una violación colectiva de los niños. Iban por tandas y los iban subiendo. Los niños describen y dibujan muy claramente quiénes eran más o menos las personas, porque las lograron conocer, y cómo se filmaba. O sea, dibujan que había una persona que les filmaba y que se veía en un televisor que estaba detrás, y había un cable que yo que soy del sector audiovisual, lo sé perfectamente qué cable que es un BNC de transmisión de datos, y ellos se veían a sí mismos cuando les filmaban en el televisor de detrás. Lo describen perfectamente. Entonces son datos que niños de 5 años, de 3 años, de 7 años no pueden saber jamás. O sea, eso te lo digo yo porque soy del sector. Entonces ellos describen que así siempre, pues muchos de ellos pasaron muchos años en ese parámetro. Les llevaban pues una semana sí, una semana no, 2 veces al mes, 3 veces al mes, etcétera, etcétera, y hacían las fiestas con hombres mayores allí. Entonces citan a mucha gente. O sea, señalan los escritos de los niños que, bueno, pues estaba Carlos Fabra, estaba Giuseppe Farina, el expresidente del Fútbol Club Milán, que se largó del Fútbol Club Milán con la caja fuerte, que aparecía en Vinaró. Señalan a Bernard Alain Petit, que fue encerrado, bueno, que posteriormente fue encerrado en la operación Halo 71 o Toro Bravo 71 en Mazón, en Francia, con 300 pederastas, porque él era el que dirigía las filmaciones, tenía una editorial de porno infantil, etcétera, etcétera, y que este hombre pertenece a la extrema derecha francesa. O sea, realmente aquí se juntó una manada de depredadores sexuales, una manada de psicópatas sociales que utilizaron a los más desprotegidos como carne de su propio apetito sexual. Y claro, eran niños que les drogaban antes de realizar las acciones. O sea, que los niños, los recuerdos los tienen, en ese momento los tenían más claros. Ahora que tienen 23, 30 años, muchos de ellos, porque han pasado 20 años, los tienen más difuminados, pero claro, las grabaciones y los descritos que denuncian, los que se atrevieron a denunciar, que son diferentes, indican claramente qué personajes había allí. Valentín, esto empiezan a denunciarlo determinadas familias, supongo que no inmediatamente, ¿no? Que tardarían un tiempo en, primero, darse cuenta, segundo, tener la capacidad de reaccionar, tercero, saber qué vía tomar. Pero es un proceso, realmente es un proceso muy complejo. Es un macrocaso muy, muy difícil, muy complejo, donde se ha intoxicado, donde ha habido intoxicaciones interesadas por parte de las parece ser, supuestamente, vamos a cubrirnos las espaldas, por parte de ciertos organismos públicos, diciendo que no, esto era una venganza de un padre que, bueno, pues era una venganza o un afán de protagonismo de un padre y tal, porque esto empezó, o sea, realmente las denuncias potentes empiezan con Reinaldo Colás Navarro, que descubre que sus 2 hijas, que no vamos a decir los nombres, son llevadas al Bar España, son violadas, son filmadas para vídeos que uso después entre
los supuestos pederastas, las supuestas organizaciones, y que son vendidas. Se calcula que cada copia de VHS de la época valía 12.000 euros. O sea, hay datos más o menos que indican eso. Entonces, realmente ellos no solo se aprovechaban de los, sino que se aprovechaban, incluso sacaban provecho de las propias imágenes que ellos rodaban. O sea, era ya demencial. Era una de las formas. Entonces, Reinaldo Colás, motivado por lo que le cuentan sus hijas y lo que escriben y dibujan sus hijas, presentó una denuncia de la 703 de 90 al juzgado de Vinaròs, que nunca les llaman a declarar, presentando que se sobresee porque son cuentos de niños, por tal. Claro, los niños están señalando a personas prominentes, a personas claramente que identifican. Esto me pasaba con esta persona, con este personaje, con el fotógrafo de Benicarló, con el de Manolito el Cortijero, con tal. Claro, yo repito lo que dicen los niños. Yo no me invento nada. O sea, los niños, claro, todo esto es supuesto. Pero claro, esto lo que quieren las familiares, que veamos, son cuentos de niños o no son cuentos de niños. Porque es muy difícil de creer que durante 20 años los niños contando lo mismo. Porque tenemos niños y tal, dile a un niño, dime esto, y a los 3 días, dime esto. No, pero pon de acuerdo a 17 niños que digan lo mismo durante 20 años. Eso es imposible. Eso es directamente imposible. Por eso os lo digo. Pero de todas maneras sí que ha habido denuncias por falsa denuncia, y es decir, sí que se ha tachado a quienes se ha atrevido a denunciarlo, se les ha tachado de embusteros y se les ha incluso penalizado, ¿no?, de una u otra manera. Sí, no, vamos a ver. El único que ha entrado en prisión ha sido Reinaldo Colás. Es decir, el denunciante. El denunciante. El único que ha entrado en prisión 15 meses ha sido Reinaldo Colás por denunciar los abusos que sufrían sus hijas y por denunciarlo públicamente en un mitin que tuvo Carlos Fabra en Benicarló, que hubo ahí un lío de esto porque el padre y varias víctimas fueron allí a decir claramente qué es lo que pasaba, cómo se obstruía la justicia, porque aquí hay varios estamentos de obstrucción de justicia. Entonces, claro, el miedo que se ha instalado en la zona es terrible, porque todos nos avisan. Cuidado, Valentín, cuidado porque esta gente es muy peligrosa, porque han habido muchos asesinatos, porque no solo está el tema de las violaciones. Los niños describen cómo matan a dos niñas de gitanas, Diana y Alba Montoya, y el padre tenía tráfico con estos, les faltó a pagar supuestamente algo de coca o no sé qué, y las mataron delante de los niños. Entonces, claro, los niños cuentan esas cosas. Es la única prueba que hay, es decir, no tenemos por qué acusar a nadie, pero cuentan esas cosas. Los niños cuentan eso, y lo cuentan muchos niños diferentes, que estuvieron estuvieron en el momento. No lo cuenta un niño que estuvo allí y los otros niños no lo cuentan, no, lo cuentan todos. Valentí, hola, soy Berni. Una pregunta. Esta persona, Reinaldo, que supuestamente es el que está, digamos, intentando hacer visibilizar el caso, según tenemos información, a partir del lunes 12 de diciembre, o sea, de ayer mismo, iba a comenzar a hacer unas salidas en la Plaza Nules frente a la Generalitat Valenciana para que se le escuche y a ver si puede alguien prestarle un poco más de atención a su versión. ¿Esto es así? Sí, ayer estuvimos en la Plaza Nules. Ayer fue para todas las víctimas y familiares un día de fiesta, en el cual realmente por la primera vez que les veí sonreír, satisfechos y tal, porque se reunieron unas 30 personas a las 11 de la mañana. Eran pues de Alicante, de Madrid, del País Vasco, y sobre todo los familiares. Vinieron una familia de Chilce, que tuvo a sus 3 hijos allí, una familia
de Oropesa, que era una de las víctimas, que estuvo en la residencia, que ahora tiene 20 años. Bueno, vinieron mucha gente a apoyarlo. Entonces se entregó un escrito, se registró un escrito. Sobre todo ayer el acto fue para que se revisase el caso de dos de los niños que son de Alcalá de Xivert, que la familia de Alcalá de Xivert no pudo venir porque estaban muy tensos y tal, y la madre, Ana Ferreres, tuvo que ser ingresada en el hospital de Vinaròs. Y los niños están en la prisión de Albocàsser, la Siberia de Castellón, desde hace 9 años y va para 10 años. Y no sabemos por qué. Sobre todo por delitos menores, es decir, pues ellos cometieron ciertos delitos, pequeños hurtos, pequeños robos y tal, pero llevan 10 años, 9 años y ya se va 10 años en la prisión. Y no hemos sabido nada de ellos desde el 2. Su familia casi no los puede ver, no saben por qué están allí, no tienen papeles, son una familia muy humilde, sobre de muy poco. Y claro, hemos querido poner énfasis, y Reinaldo ha querido poner énfasis en este caso para que se revise. Para que se revise el caso. Eso. Lo recibió el Real, que es el jefe de gabinete de Mónica Oltra, y prometió que se iba a investigar. Esto era la primera vez que después de 20 años una institución pública los recibía a las víctimas, reconocía que algo pasa, que vamos a investigar, que vamos a poner gente nueva, que investigue en Castellón, porque claro, una de las cosas que Reinaldo decía, hombre, no investiguéis desde Castellón, porque ellos son los propios verdugos, o sea, pongamos gente nueva que lo mire desde un punto de vista nuevo, porque si no estamos repitiendo el mismo bucle. Claro. Decían que a ti te aconsejaron en su momento, dado que el padre de estas chicas estaba siendo cuestionado, te aconsejaron que triangularas la información, ¿no? Que la consolidaras antes de dar pasos, y que tú lo hiciste. Sí, vamos a ver. Incluso el día antes, o sea, el domingo por la noche, me llamó una persona de absoluta confianza de izquierda, o sea, te lo puedo decir porque la conozco, que es de la zona, y me dijo: Valentí, tío, ¿tú tienes claro el tema de Reinaldo? Porque me dicen que él era un cocainómano, que prostituía a sus hijas, que no es un personaje claro, que es un tipo de derechas, que era del PP, que no sé cuántos y tal. Yo le dije: mira, yo llevo mucho tiempo investigándolo. Durante todo este proceso he ido conociendo tanto lo que él dice como lo que otras familias dicen y las nuevas familias que van apareciendo, porque estas no las conocía él. Entonces, yo lo que hice fue evidentemente triangular la información para curarme en salud, para saber lo que realmente estaba pasando. Entonces me fui a ver a Lola de la Pasión, que fue la perito judicial que llevó el caso de sus hijas en el 99-2000, con el fiscal Antonio Gastaldi, que fue el único que echó para adelante un poquito el tema, y Lola de la Pasión no es que me confirmase, me dijo: mira, estábamos Esther Campos, creo que se llama Esther Campos, era un equipo de dos psicólogas forenses, y yo. Estuvimos varios meses analizando tanto el caso de las hijas de Reinaldo como el caso de Alcalá de Xivert y de Chile. Y es absolutamente cierto. No solo que es cierto, es que ocurrió, porque los niños no pueden describir. O sea, el informe consta de 40 o 50 páginas donde describe todos los test que se les hicieron y tal. Yo lo he leído, es incontestable. Ese informe pasó a Antonio Gastaldi, pasó al juez y ahí se quedó. Se sobreseyó. Pero no quedándome contento con esto, me dijo la Lola: mira, esto es muy sencillo. Si yo este caso nunca lo ha conocido Reinaldo. Y te lo voy a decir a ti, que es 2 años después, un juez de Sagunto, creo que es del puerto de Sagunto, me envía unos escritos a analizar para saber la veracidad que tenían y tal. Y era el caso de una abuela que denunciaba que sus hijos eran transportados a
Bar España por la noche en un coche y que los devolvieran al día siguiente, y que los niños presentaban desgarros, y ellos contaban que llegaban a un bar que se llamaba Bar España, que los subían a la habitación 11 o 12, ahora no me acuerdo cuál de las dos es, y que allí los violaban, los filmaban, etcétera, etcétera, y los devolvían. Y entonces la abuela lo denunció. Y Lola confirmó que eso era cierto. Se llevaron a los niños, la Guardia Civil, a hacer un reconocimiento del espacio. O sea, bien, fueron hasta el Bar España, los niños señalaron el Bar España, señalaron la habitación donde subían, por donde los bajaban, tal. El juez lo archivó, según se me dijo, por cuentos de niños. Pero no contento con esto, llamé a Jaume Reixac del Triangle, que él lo investigó en el 2007, que es una revista, un periódico de Cataluña. Y él hizo 4 o 5 reportajes sobre el terreno. Y él dijo, no, Valencia. Yo fui a Valencia, me entrevisté con los niños, me entrevisté con Lola, aquello no es que fuese real, es que era real. Para mí no había ninguna duda. Pero no contento con esto, dije, bueno, yo tengo que ver bien a las víctimas. Y entonces apareció el caso de una nueva mujer, que ahora no puedo decir el nombre, porque lo tiene que tirar adelante ella misma, que me ha pedido que no, porque su hijo está en la prisión de Albocase y tiene miedo de que no salga. Es uno de los niños que están allí dentro, y me cuentan, de mis 3 hijos, 2 me han contado exactamente lo mismo, el mismo procedimiento y tal. Y es una mujer que no conocía a Reinaldo, que la primera vez que se vieron, yo la cité por Facebook, vino a la peluquería de Reinaldo en Vinaròs, y yo grabé el audio, cómo se conocieron, lo que contaba la mujer, y es exactamente lo mismo. O sea, y cada vez que me estoy entrevistando con más víctimas, veo el dolor. O sea, el dolor es muy difícil de esconder. A día de hoy, todos los casos están sobreseídos, o queda alguno abierto. Están todos sobreseídos. Sí. Nunca ha habido un juicio. Nunca se les ha citado a un juicio donde se ha, careado con las personas a las que acusan. Jamás. Siempre se ha llegado a una falta de investigación por parte policial y por parte judicial de los hechos que los niños narran, y ahí se ha quedado. Entonces, lo único que está abierto es que por eso Reinaldo contrató a la firma Abogados contra la Corrupción de Gijón para que le parasen el caso, que es que hay 2 arrepentidos de la trama, de la supuesta trama, ¿vale? Digámoslo así, para evitarnos que nos metan una querella. O sea que hay 2 personas dentro que corroboran la información. Claro, pero con detalles espeluznantes, con nombres y apellidos. Y uno de ellos es Joaquín Crespo. Joaquín Crespo viene denunciando esto desde el 2003, ha hecho, creo que es la 4ª denuncia, 2000, 2003, no sé, el 7 o el 8, y después en el 13. En el 13, sabiendo que las denuncias, él hace un escrito de, no sé, 10 o 12 páginas, describiendo todos los pormenores de lo que él vio. Él estaba dentro de la trama, era un traficante de cocaína. Porque ahí se traficaba básicamente de pastillas, cocaína. Él era uno de los traficantes y vio lo que pasó. Contaba lo que pasaba en las habitaciones, cómo subían a los niños, quiénes estaban allí. Nombra personas, o sea, personas muy concretas, públicas, de toda la zona, empresarios, políticos, jueces, todo, policías. O sea, era una pasada. Entonces, el tipo el arrepentido, no contento, lo envió a la Fiscalía de Madrid, anticorrupción. Y allí dijeron, no, esto que lo devolvieron a Castellón, y evidentemente en Castellón sobreseído. ¿Por qué? Porque son los testimonios. Porque realmente el gran problema que ellos han estado buscando y no se ha encontrado, y que aún no han visto, es que no tenemos
O sea, tenemos los escritos, las manifestaciones de la gente que lo sufrió. Eso en otro país, Inglaterra, etcétera, etcétera, sirven para llevar a juicio a cualquiera. ¿Vale? Que desacreditan. ¿Cómo están? Lo que no se tiene es una cinta donde aparezcan los niños. Claro. Ya se han encargado ellos de que no exista eso, vamos. Si hace falta para... Valentín, una pregunta. Estos críos eran menores, algunos de familias desestructuradas, dado que estaban allí, por lo que estás contando, otros no tanto, pero en cualquiera de los casos, menores que han crecido, que ya son adultos, y que tú que conoces a alguno de ellos, ¿qué consecuencias ha tenido que hayan tenido esas experiencias tan traumáticas en su vida? Pues bestial, o sea, vamos a ver, derivados o sea, hay 2 casos, como mínimo que yo conozca, que derivados de las drogas que les daban en la comida para que fuesen más dóciles en las violaciones, tienen ahora una minusvalía psíquica del 45. Casi todos están con episodios de violencia bestial, o sea, de violencia contra su propia familia, de violencia. Todos, unos viven en la calle pidiendo delante de consumo en Oropesa. Es un desastre, es una hecatombe de ellos que en ese momento eran niños y ahora que son mayores. O sea, muy poca gente ha logrado rehacer su vida. La destrucción psíquica, física, porque claro, muchos de ellos tenían, a lo mejor después, cuando tenían 14 años, su madre lo cuenta, dice, es que a mi niño siempre iba cagado, y yo me planteé, y sangraba y tal, y entonces, y dice, pero es que el niño no se daba cuenta que se cagaba. No, es que no se daba cuenta porque no tenía esfínter, le habían roto el esfínter y se caía la mierda. Entonces lo llevaron al médico y evidentemente confirmaron que había sido violado, que tenía cicatrices, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la destrucción para todas estas familias, porque la supuesta trama pederasta que actuó en esa zona, en esos momentos, se depredó a los más desprotegidos. ¿Por qué? Porque eran los más fáciles que nadie les hiciese caso, porque venían de familias desestructuradas y venían familias que muchas veces trabajaban para ellos en la organización de tráfico. Esa es la historia. Ellos actuaron sobre las familias que les tenían enganchadas por el tráfico, o que les debían favores, o que les compraban favores, porque hubo también casos de madres que llevaron a sus hijas, no voluntariamente por parte de las hijas, sino las madres llevaron a sus hijos a prostituirse a cambio de cocaína. Evidentemente los niños no querían, no iban voluntariamente. Bueno, y quienes venden a sus hijos por droga tampoco es muy voluntario, les dan la oportunidad y carguemos las culpas sobre quien maneja los hilos, ¿no? Que también muchas ocasiones... Realmente, como podéis ver, dentro de esto, que hasta que el juez no decida que esto no es supuesto, que es real, pues eso es lo que se está luchando. Esta gente lleva 20 años haciendo lo mismo. Escuchadnos, que haya un juicio, que miren las pruebas, que pero además estarán jugando contra reloj ya, ¿no? Porque estamos hablando que estarán jugando contra reloj, porque están trabajando contra reloj, porque no debe de quedar tanto tiempo para que prescriban todos estos delitos, es decir, para que un día pase como ha hecho ahora Bertolucci, ¿no? Reconozca que es verdad, porque como ya nadie me puede meter en la cárcel. Claro. Vamos a ver, aquí hay un problema gravísimo respecto a la protección de la infancia, y que si este caso sirve para algo, y una de las cosas que creo que tiene que servir es para que la sociedad recapacite sobre qué políticas estamos gestionando, se está gestionando desde las administraciones públicas de protección del menor. No puede ser que después de la mayoría de edad, 3 años después de la mayoría de edad, si no has denunciado quien te violó, te ha sobreseído el caso. Esto es imposible, porque hay gente que logra superar eso a los 50, hay gente que nunca lo supera en la vida, pero hay gente que lo supera a los 40, a los 60,
Es el caso que, no sé si conocéis la película Spotlight, no sé, sobre la trama de pederastía de la Iglesia Católica en la zona de Boston. No. Es una película magnífica que es exactamente igual que este caso, únicamente que ocurrió 10 años antes, ocurrió en el 75 y habían pasado 30 años. Pero había una cosa que es la no prescripción de los delitos contra la infancia. Eso es lo que se tiene que cambiar. O sea, el delito que se comete contra la infancia no tiene por qué prescribir, porque los afectados pueden denunciar antes o después, pero no se puede cortar eso con una tijera de 3 años después de la mayoría de edad. Entonces, una de las cosas que realmente se deberían de cambiar es que la infancia tiene que ser protegida, los derechos de la infancia, porque es uno de los terrenos fértiles que se está viendo que donde se actúa con mayor impunidad. Están apareciendo muchos casos durante el franquismo. No sé si os acordáis de las instituciones, que salió el caso de Barcelona, donde se vendían niños y eran violados por una institución pública hace un año, más o menos salió. Pero están saliendo muchos otros casos, y que los maltratadores, los depredadores, la manada que ejerce el poder sobre la infancia y que además la destruye, porque esos niños están destruidos, tienen una cicatriz en el alma. El dolor no les va a desaparecer en la vida. Sus vidas están psicológicamente muy, muy, muy afectadas. He visto casos, o sea, muchos de ellos están pidiendo en la calle porque no saben integrarse, porque no saben buscarse un curro, porque están desorientados, nunca han tenido un psicólogo que les ayude. Y además han sido tildados de, esos son cuentos de niños, nunca se les ha creído, moralmente están hundidos. O sea, se les ha destruido. Y eso es lo que o sea, si ellos no pueden gritar, tenemos que gritar nosotros, que tenemos hijos, que nos debemos un respeto a nosotros mismos en esta sociedad. Efectivamente. Valentín, tenemos que ir terminando. Dime. Seguiremos hablando porque el tema creo que va a dar para mucho más. Pero bueno, de todo esto, yo creo que más que por razones profesionales, por buscar herramientas, y tú me dices si es así, herramientas de denuncia, pero tenéis en marcha un documental. Sí, porque mira, a partir del momento que empezamos a grabar a las víctimas y a los familiares, fue terrible. Fue tan terrible que dije, no puedo dejarlo pasar. No puedo dejarlo pasar. Mi familia tiene, o sea, estamos en Benicarló y tal, y no podíamos dejar pasar que ellos siguiesen impunes paseando por la calle. Mientras todo sotoboches decía, no, ese no es, ese tal. Se le ha acusado a Reinaldo falsamente, ahora en Vinaròs. El bulo que corre es que él es el jefe de los pederastas, que no lleven a niños a su peluquería, no vaya a ser que tal, cuando él es el que ha denunciado a los pederastas. Es que es muy fuerte. Sí, las campañas de desprestigio de aquel que se atreve a denunciar son... Ante eso, yo me planteé tomar declaración, ya que no lo hace nadie, no lo hace ninguna institución pública, pues vamos, lo haremos los movimientos sociales, los movimientos particulares, y en este caso yo tenía la capacidad para poderlo hacer como productora de documentales de investigación. Hemos empezado ya a rodar un largometraje documental que se titulará La Manada, porque al fin y al cabo son una manada. Está muy de moda ese nombre últimamente. Demasiadas manadas están aflorando, ¿no? Sí. Es que son realmente grupos de interés que actúan, son realmente psicópatas sociales, porque no hay otra explicación de que tú no sientas dolor. Porque claro, a mí las víctimas me dicen, yo les pregunto, pero vosotros llorabais, o sea, llorabais, y dicen, sí, yo estaba llorando, pero no me hacían caso, o sea, mientras me estaban violando no les importaba. Yo digo, ¿cómo puede suceder eso? Entonces, ante eso, solo cabe pues el movimiento social y la capacidad de
llamar a una palabra por su propio nombre. Queremos justicia. Niños, es así y punto. Ya. Efectivamente. Pues Tenemos que ir acabando. Muy bien. no sé si quieres añadir tú algo más, Valentín, y si no, pues lo dejamos, Bueno, dejamos la conversación en suspenso hasta que la retomemos. Sí, yo simplemente decir que todos estos datos son evidentemente de una supuesta, entre comillas, trama, y que yo simplemente estamos reflejando lo que las víctimas dicen. Y lo que queremos es que se escuche a las víctimas, no a los que intermediamos entre las víctimas y los medios de comunicación. Lo que queremos es que se escuche a las víctimas, que hablen ellos, que tienen voz, y que la voz es una voz muy clara de lo que les ha pasado. Y espero que lo escuchen las instituciones públicas. Pues mucha suerte, un gran abrazo para Gracias. todas las personas que han sufrido y padecido de nuestra parte, y seguimos en contacto, Valentín. Pues un abrazo, cariños, y salud y república. Salud, un abrazo. Adeu. Emilia, tenemos que ir acabando. No te quiero dejar de preguntar por cómo fue la primera de las jornadas ayer de estas jornadas libertarias de CGT Valencia. Pues muy interesante, mucho debate. El compañero Ricard Camil es muy amigo de generar debate y conflicto para que pensemos entre todas y todas, y la verdad es que tanto él como el compañero Miquel Navarres lo hicieron, se lo organizaron muy bien, y hubo mucho debate. Nos buscamos muchas herramientas, nos planteamos qué falló y qué no falló en esos años de revolución, y si existió o no la revolución como tal, que se constituyeron o que fueron hechos revolucionarios, y creo que aprendimos muchas cosas. Muy interesante, afluencia de público, las jornadas cada vez tienen una fidelidad, creo, dentro de Valencia, que se deja notar, y a pesar de que fue un día de muchísimas convocatorias, muchísimas, pero muchísimas, se notó porque hubo personas que vinieron, no llegaron a primera hora, llegaron un poco después, a partir de las 7 y algo siguió viniendo gente, pero sí es cierto que ya tenemos muchas lealtades y se nota, ¿no?, que los mínimos de 40 personas no nos fallan, y luego ya a partir de ahí se va llenando. Y muy bien. Y hoy, pues nada, esperando a retomar, creo que una nueva charla muy, muy, muy interesante. Además, con el gusto de que participe, entre otros, sin desmerecer a nadie, pero Octavio Alberola es todo un lujo en una jornada libertaria. Sí. Obviamente es todo un placer tenerlo aquí y disfrutar de él esta tarde, y creo que como persona que ha vivido, si no en los años 30, sí un poco después, pero que ha vivido muchas de las experiencias que queremos desgranar estos días, pues alguien a tener muy en cuenta. Además lo juntáis con Jordi Martí y Nada con menos. Jorge Ramos. Nada menos. Así que estará Sí. interesante. Quines eines continuen sent útils per a l'acció revolucionària? ¿Qué herramientas continúan siendo útiles para la acción revolucionaria? Es el título de esta charla. 6:30. En el octubre, en Centro Cultural El Octubre, como cada año, desde las 6:30 estaremos allí. Y también animar a que se aproxime quien tenga interés a ver la exposición de Cateorna, que continúa, y hasta el 22 de enero estará exponiéndose allí. En el Centro del Carmen. En el Sí. Centro del Carmen. ¿Vale? Pues acabamos. Vale. Salud, y la semana que viene paso lista. Salud. Salud, un abrazo. Lliure Directe, Radio Clara. Este ha sido el espacio de Mujeres Libertarias.